Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Bueno, estoy hablando con Keta Stephanie, directiva de la Federación de Profesores Universitarios de FAPUP. Explíqueme algo. ¿Cómo es eso de que los profesores universitarios rechazan trampa electoral contra Andrés Velázquez? Bueno, eso es un evento que organizó la Asociación de Profesores de la UCB. Los profesores universitarios hemos estado siempre planteando la ruta democrática para resolver los problemas en el país. Y en el caso de Andrés Velázquez hay una denuncia fuerte en relación, con actas en la mano de fraude. Es decir, una cosa es decir me hicieron trampa y otra cosa es tener las pruebas en la mano. ¿Y esas actas están verificadas? Eso yo no lo sé, eso es lo que tiene, eso es lo que debe haber una investigación institucional transparente, objetiva, que lo determine. ¿Y no ha pasado por una investigación esa denuncia de Velázquez? Apenas acaba el CNE de admitirlo. Admitió finalmente la denuncia. Supongo yo que ahora abrirán la investigación. ¿El CNE o el TSJ? No, el CNE, el Consejo Nacional Electoral. Ok. ¿Qué otra cosa les preocupa a ustedes? No, a nosotros nos preocupa la grave situación de las universidades. La universidad venezolana está realmente muy mal. Ya no es nada más que los profesores se están teniendo que ir, es decir, el profesor que quiera continuar con sus investigaciones se tiene que ir, no hay presupuesto para la investigación en las universidades, ese es el asunto de la universidad, producir conocimiento. Y ese conocimiento lo transmitimos a los estudiantes a través de la docencia y hacia la sociedad a través del trabajo de extensión. Bueno, eso no es posible porque no hay presupuesto para la investigación, entonces nosotros estamos perdiendo talento, la Universidad Venezolana no puede competir por el talento. Esa es una situación que ya tiene algunos años, pero es que ahora estamos perdiendo los estudiantes. Y estamos perdiendo los estudiantes por dos razones fundamentalmente. En primer lugar, la crisis. Es decir, hay estudiantes que no pueden proseguir porque tienen que irse a trabajar, hay otros que se van del país, pero muchos no es que se van del país, simplemente que no pueden proseguir, no pueden pagar un pasaje diario de Guarenas a la UCB, por ejemplo. Y por otro lado, hubo una apropiación de lo que es la definición del cupo por parte de la OPSU, y los listados que ellos mandan a las universidades, más de la mitad de los muchachos no se inscriben, es decir, ahí hay una falla en eso. Si cuando era por la vía de la prueba de admisión, los muchachos que quedaban no se inscriben. Bueno, ustedes llaman a un nuevo concurso. Se supone que tiene que correr la cola del listado que tiene OPSU hasta completar los cupos. Por eso. Eso es lo que debe ocurrir. Si no los inscriben, ¿qué pasa con los que intentaron hacerlo y no pudieron porque debería subir por orden de importancia, por orden claro, de pero prioridad. Pero eso lo está manejando la OPSU, eso no lo está manejando la institución. Ya. Entonces eso es una dificultad. Nosotros necesitamos, es decir, por un lado aquí lo que es el trabajo y lo que es el estudio en Venezuela. Ahora, Stephanie, académicamente, ¿cómo afecta eso? Desde el punto de vista incluso de la enseñanza misma. Afecta, bueno, el tema de la investigación afecta mucho, porque tú no puedes hacer docencia si no produces conocimiento. Es decir, nosotros no podemos estar en la universidad 20, 25, 30 años, los profesores dando lo mismo. Si se supone que uno va avanzando en lo que uno enseña con lo que uno investiga. Ustedes se actualizan, ¿no? Claro, eso es indispensable. Y te actualizan. ¿Y tienen los instrumentos para actualizarse? ¿Tienen la materia prima? Por ejemplo, los libros de economía de la biblioteca de la UCB, ¿los ejemplos son de los años 80? Bueno, porque los libros son eso. De repente en esa materia sirve, pero en una determinada materia sirva de macroeconomía un ejemplo de los años 80, pero es decir, los libros que hay son aquellos que cambia todos los días. Claro, claro. Entonces, la UCB no tiene acceso a software, no tienes acceso, no tienes acceso a las revistas, solamente las que están libres, las que son gratuitas en internet, es lo que uno puede consultar. Es sumamente difícil desarrollar el trabajo de investigación y eso indudablemente afecta la calidad de la docencia. Por una parte. Por otra parte, tú tienes el agotamiento, es decir, la vida natural del profesor. Entonces hay cada vez más dificultades para el relevo.
cada vez los concursos quedan desiertos. Es decir, un profesor, un ¿Por qué instructor, no están? porque no eres competitivo, es decir, porque la universidad no tiene que ofrecerle a ese profesor. Es decir, un profesor instructor que para tú concursar tienes que tener un promedio más de 15, tienes que competir con otros en una línea de conocimiento, tienes que hacer un examen, una lección pública, tienes que tener posgrado, es decir, para ser instructor, para empezar en la carrera docente en las universidades, y vas a ganar 700.000 bolívares, que es el sueldo. Entonces ese profesional se va para otra parte. Algunos concursan y después se van. Es decir, tenemos dificultades para el relevo ¿Y cómo cubren generacional. eso? ¿Con los jubilados? Los jubilados son de mucha ayuda, sobre todo en las áreas de posgrado. Los jubilados realmente, gracias a los profesores jubilados, algunos posgrados pueden funcionar. Por ejemplo, si yo estoy jubilado de la Universidad Central, soy profesor, le vengo un sueldo como jubilado. Y tú me llamas a dar clases, tú tienes que pagarme, ¿no? Claro. Entonces yo tengo un doble sueldo. Bueno, tendrías un sueldo chucuto bueno. y unas horas de clase. Pero peor es nada. Claro, sí. Eso lo ayuda. Claro, sí. Tendrías unas horas. Pero tendrías que ver si esas horas que te pagan el pasaje. Pagan el pasaje de donde tú vives, depende de donde vivas, a la universidad, porque si tú vives en San Antonio de los Altos no te conviene. No te conviene. No, claro. Vamos a un receso. Tiene que ser que vivas cerca de la universidad. Un receso con Stephanie y regresamos. Estás viendo Regiones. ¿Qué piensa una profesora como Keta Stephanie de la crisis que vive el país? Bueno, lo que vive el país es una emergencia nacional. ¿Sí? Sí, una grave emergencia nacional. Nosotros tenemos la emergencia social. ¿Cómo se expresa esa emergencia? La emergencia se está expresando en aumento de mortalidad infantil, en aumento de mortalidad materna, se está expresando en una elevación de la desnutrición, pero tú tienes además un peso de deuda externa tan grande que la soberanía de este país está en cuestión. ¿Qué cifras tienes tú de esas? El problema con las cifras... Por ejemplo, tú dices que hay mortalidad infantil. ¿Qué cifras tiene? ¿Qué mortalidad materna? ¿Qué cifras tiene? El problema con ese es el otro problema. O sea, el problema con la data en Venezuela es que las cifras epidemiológicas no salen del ministerio. Es decir, yo soy profesora en la Escuela de Trabajo Social de Pregrado y en el doctorado de Salud Pública. Yo soy profesora del doctorado y hay dificultades porque el Estado no está dando la información. ¿Quiénes son los que te dan la información? Bueno, los estudiantes, los doctorandos que trabajan en los hospitales y que están enfrentando esa situación. Y esos son los trabajos de investigación que se están haciendo. Porque tú tienes una situación de crisis social muy grave que tiene que enfrentarse con una política que tiene que ser global, que tiene que incluir un cambio en la economía. Nosotros pasamos de sustituir importaciones, que entiendo que ese modelo se agotó, ahora a sustituir la producción nacional por importaciones, y es peor, porque eso es lo que agudizó el rentismo en este país. Es decir, el modelo de sustitución de importaciones se agotó, ¿verdad? Y se planteaba que había que impulsar otros modelos. Pero ¿qué ha ocurrido en estos años? Que la producción nacional ahora es sustituida por importaciones. Y tú tienes unos niveles de devaluación de la moneda que hacen imposible para ningún salario pagar la canasta alimentaria. Y la canasta alimentaria era lo que por ley del trabajo debía ser el salario mínimo en los años 90. Y en el 99 con la Constitución vigente, que por reclamo del movimiento de trabajadores se estableció que el salario mínimo tenía que ser la canasta básica, porque el trabajador no solamente come. Y aquí nadie gana la canasta ni siquiera alimentaria en este país. ¿Cómo van ustedes a los abastos, al mercado? ¿Dónde compran? ¿Dónde se surten para comer en el día a día? Bueno, ya no compras en un supermercado como antes. Tú ibas a un supermercado y comprabas todo, ¿no? Ahora la gente está cazando dónde venden esto, dónde venden aquello. El bachaqueo es sumamente caro.
El bachaqueo es sumamente caro. Entonces tú ves si hay algún camión que vende pollo más barato que en la carnicería, entonces vas y compras el pollo. La gente está comprando así. Tú vas a un supermercado y la mayoría de las cosas no las consigue o las consigue muy caras, entonces compras menos. La gente ha cambiado su alimentación. Hay un problema grave. Realmente si no cubres la... ¿Tú sientes que hay un conformismo casi natural en la gente? No hay un conformismo, lo que la gente está es luchando por la sobrevivencia. Es decir, a la población la han llevado a eso, a estar todo el día tratando de sobrevivir, sea haciendo cola, sea buscando el alimento o sea matando tigres para compensar el salario porque si no, no le alcanza. Y eso necesita una respuesta nacional, una respuesta nacional. Nosotros venimos de unas elecciones de gobernadores donde en la campaña eso no fue tema de discusión. Y eso es grave, porque la clase política tiene que darla, aquí tiene que ofrecerse una política para darle respuesta. Hay otra campaña en ciernes, claro, viene la de las municipales. Aquí veo algo que dice en el correo con alguien que dice: el pensamiento bajo amenaza, situación de libertad académica y la autonomía universitaria en Venezuela es una iniciativa inédita a nivel nacional e internacional, presentado este mes por la Coalición de Cátedras y Centros Universitarios de Derechos Humanos bajo la dirección del Centro de Derecho de la Universidad Católica. Sí, es verdad, el pensamiento bajo. Tú tienes a Santiago Guevara preso porque dijo lo que dijo, porque piensa lo que piensa, un profesor universitario que tiene un análisis que no le gustó al gobierno, preso. Pero tú tienes también la amenaza sobre la autonomía universitaria, porque en las universidades, por la vía del TCJ se ha impedido la elección, entonces se ha impedido la renovación de las autoridades en el periodo que corresponde. Lo mismo que hacen con los gremios los sindicatos, pero ahí lo hacen a través del CNE, que no te dejan hacer elecciones para agotarte, para agotar las gestiones. Esa situación en la universidad, por ejemplo, ha llevado que en la Simón Bolívar imponga el gobierno un vicerrector académico. Porque no dejan hacer elecciones y entonces traen un vicerrector que ni siquiera un profesor, que ni siquiera es de la propia universidad, que la comunidad lo rechaza y vamos a imponerlo. La autonomía universitaria es otra reivindicación, otra de las luchas de finales del siglo pasado que se conquistaron. ¿Ese profesor está preparado o no está preparado para hacer cargo? No está, porque él no solamente porque no conoce la institución, sino que cuando los profesores de la Simón Bolívar analizan su hoja de vida, bueno, es una persona sin publicaciones, sin una carrera académica que justifique. Y por otra parte hay cualquier cantidad de profesores en la Simón que sí tienen. Bueno, estamos terminando el programa. ¿De cuándo nos los asaltan ustedes? Bueno, esto permanentemente. ¿Sí? Permanentemente asaltan salones completos y lo otro es la infraestructura de las universidades, se roban los cables, se roban los equipos, es decir, ya no es solamente que no hay presupuesto para... ¿En la universidad se roban qué? Se roban los cables de electricidad, se roban los aire acondicionados, se roban los equipos, se roban todo. ¿Es solo en las centrales? No, en las universidades en general. ¿Sí? Sí. Uy, qué horror. La universidad pública, bueno, a la UCB no la dejaron poner un portón para impedir eso. Claro. No la permitieron poner el portón, a la UNEFA sí le dejan tener su portón, pero a la UCB no. Pero la UCB no. Entonces, estás a la merced, no solamente no hay el presupuesto para mejorar la infraestructura, sino que la que tiene se va perdiendo por la vía del AMPA. Bueno, gracias, Stephanie. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí a la misma hora.